¿Están listos para escuchar lo que Dios tiene para ustedes hoy? Amén. Gloria al Señor. Repitan conmigo, soy hijo del Dios Altísimo. Fuerte. Coronado de gloria y honra. En su nombre tendré victoria. Por Jesús. Amén. Gloria a Dios. Durante 6 sábados hemos estado estudiando una serie del libro del Apocalipsis. Solamente se interrumpió el sábado pasado y el sábado de los fundadores. Bueno, por razones obvias, ¿no? Pero ya hoy arribamos al mensaje número 6 del libro de Apocalipsis y aquí vamos a hacer una pausa cerrando con Apocalipsis capítulo 5 y capítulo 6. Hoy vamos a hablar sobre los 7 sellos. En algún momento, creo que el año pasado, hablé algo sobre esto, pero hoy vamos a cerrar sobre este tema. Si algo hemos visto hasta aquí del libro del Apocalipsis, es que nos recuerda que Cristo tiene el control de la historia de este mundo. O sea, no es un libro de catástrofes, no es un libro de inundaciones, de persecuciones, al contrario, es un libro de esperanza y de luz, porque es la revelación de Jesucristo. Y es precisamente por medio de esa revelación que debemos interpretar el Apocalipsis, de lo contrario lo que vamos a ver es caos. Y no vamos a ver el amor de Dios por ningún lado, y lo que vamos a hacer es a meterle miedo a la gente cada vez que hablamos del libro del Apocalipsis. Hoy vamos a centrarnos en los 7 sellos. ¿Qué cosas son los 7 sellos? En el capítulo 5 del libro de Apocalipsis estamos viendo que existe un libro que nadie puede abrir. El libro, ¿qué es lo que contiene? Bueno, el libro contiene algo importantísimo a tal punto que afecta las emociones del profeta, de Juan. Dice el mismo texto que Juan, cuando no se encontró nadie digno de abrir ese libro, bueno, pues se echó a llorar amargamente. ¿Y por qué se echó a llorar? Porque ese libro contiene la historia de la salvación, la historia de la redención de la humanidad. Entonces, si ese libro no se abre, el plan de salvación no estaría completo. Y si el plan de salvación no está completo, entonces nadie se salva. Y si nadie se salva, bueno, pues seremos quemados todos. Finalmente terminaremos como lo que somos cuando no tenemos a Jesús, culpables de juicio. Pero, gloria a Dios por eso, dice el texto que solo hay uno digno. ¿Quién es? Cristo. Y se presenta bajo el simbolismo de ¿qué? De un cordero inmolado, pero de pie. El hecho que esté inmolado significa que su muerte es suficiente para todos. De tal manera amó Dios al mundo, dice que amó Dios a algunos. No, amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, hay una provisión universal de salvación. Por eso es que amó Dios al mundo. Jesús murió para que todos fuésemos salvos, para que la humanidad entera pueda tener acceso a esa salvación. Esa es la razón por la cual un niño de 1 mes y medio de nacido, si muere, ¿se pierde o se salva? Se salva. Oye, pero si no aceptó a Cristo, pero ya nació bajo el regalo de la salvación. Hay provisión, ese niño no tiene capacidad de raciocinio y aunque nace con la herencia de pecado, también nace con la promesa de redención. Porque fuimos predestinados para salvación antes de la fundación del mundo. Y si fuimos predestinados para salvación antes de la fundación del mundo, indica que cuando llegamos a este mundo tenemos acceso a la salvación que nos fue predestinada. ¿Estamos acá? Luego después hacemos nuestras decisiones, ¿no? Entonces, eso es lo que contiene el libro de Apocalipsis capítulo 5. Pero aparece el Cordero para abrir ese libro. Pero ¿qué pasa? El libro tiene 7 sellos. No tiene 1, ni 2, ni 4. Tiene 7 sellos. En la antigüedad se le decían libros a unos rollos, unos papiros generalmente, que eran escritos. O sea, era un rollo que está sellado con 7 sellos. En la época de Juan, este tipo de papiros oficiales se enrollaban así unos cordones, unos hilos, y esos hilos se le echaba cera
o barro y se le ponía el anillo del rey o de la autoridad correspondiente, y eso solamente lo podía abrir alguien autorizado, no todo el mundo. Y en este caso, el único autorizado, ¿quién es? Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino para salvarnos. Mira, nosotros mismos no tenemos ningún tipo de mérito para alcanzar la salvación. Adán metió la pata y falló junto con Eva. Entonces, hundió a la humanidad. Por eso dice Pablo que por un hombre entró, ¿qué cosa? La muerte. Por Adán hemos heredado la muerte. Hemos heredado el pecado. Somos culpables ante Dios. Para pasar el juicio final hacen falta tener dos requisitos. Uno, guardar la ley de Dios, y puede ser que algún adventista diga, no, yo guardo la ley de Dios, gloria a Dios por eso, está bien. Vamos a ver si pasa el segundo requisito, no haber pecado nunca. Vamos, que levante la piedra quien no, digo, que lance la piedra, bueno, no me la lance, ¿no? Que la ponga al lado, quien no ha pecado. Todos hemos pecado, de alguna manera, todos somos culpables entonces ante juicio final. Nadie puede salvarse si cuando nuestros nombres sean pasados por los registros, en juicio final no hay salvación para nadie. Entonces un ángel no puede venir a morir, a pagar nuestra culpa, porque un ángel, no es un hombre y solo vale por un ángel. Hacía falta un hombre que tomara el asunto desde Adán y viniera totalmente, viviera una vida sin pecar una sola vez, y que por encima la vida de ese hombre, a la hora de pagar la muerte que merecemos todos, esa vida valiera por los cientos de miles de millones de la humanidad. No existe un solo hombre que cumpla esas características. Entonces a Dios se le ocurrió, Dios había planificado un plan extremadamente increíble, ni el diablo se la olió, que fue que el mismo Dios se hizo hombre, vivió entre nosotros sin pecar, cumpliendo la ley, y murió entonces la muerte que toda la humanidad merecíamos morir. Entonces, cuando pasen nuestros nombres en el juicio final, entonces ya estamos incluidos nuestros nombres en el libro ¿de qué? De la vida del Cordero. Por eso es que somos salvos. Y por eso es que el Cordero es el único digno de abrir ese libro. Ahora, antes de voy a pasar rápido por los, no se me asusten, por los 7 sellos. Antes voy a explicarle algo. Hay 3 escuelas de interpretación profética. Está el preterismo, el futurismo y el historicismo. ¿Okay? ¿Qué cosa es el preterismo? El preterismo es la escuela que enseña que todas las profecías están en el pasado, especialmente las profecías de Daniel, Apocalipsis y Mateo 24. O sea, eso ya se cumplió todo. El Apocalipsis todo se cumplió. Daniel todo se cumplió. Mateo 24 todo se cumplió. Ese es el preterismo. Está la escuela también futurista que enseña que todas las profecías están ¿dónde? En el futuro. Hoy mismo en la mañana estuve escuchando a un rabino que me apareció hablando sobre profecía. Y dije, déjame escucharlo. Y es de la escuela futurista. Él cree que todas las profecías de Daniel y Apocalipsis y Mateo y todo están todas en el futuro. Y también está la escuela historicista. El historicismo defiende que las profecías se reflejan en la historia, especialmente las profecías secuenciales como Daniel. ¿Ves? Daniel 2, hay una estatua allá, ¿se acuerdan? Cabeza de oro, brazo y pecho de plata, abdomen y muslo de bronce y así, ¿no? Profecías secuenciales que muestran todo el desarrollo histórico, profético de la humanidad. Y a esta escuela es a la que pertenecemos nosotros. Nosotros interpretamos la Biblia especialmente con el método historicista, histórico-gramatical, teniendo en cuenta los recursos gramaticales que refleja el texto y al mismo tiempo la historia, porque la Biblia no se puede demostrar su veracidad si no se mira ¿dónde? En la historia, porque la Biblia también es un libro histórico. Y bueno, dicho esto, vamos entonces
a el primer sello. ¿Ok? Vamos al primer sello. Apocalipsis 6, 1 y 2 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y miré y he aquí un caballo. ¿De qué color? Blanco. Aquí está el caballo, se los pinté y todo, ahí está. Un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Siempre que aparece en Apocalipsis un caballo blanco, representa pureza, representa justicia, representa santidad. Es más, en Apocalipsis capítulo 19 aparece el mismo Jesús montado en un caballo blanco. Por eso aquí tenemos caballo blanco, que representa pureza y santidad. También tenemos un arco y una corona. El arco representa una batalla, pero me llama la atención que dice arco y no flecha. O sea, en todo el texto, allí no hay violencia, no hay una guerra violenta, sino lo que indica es que esa guerra es espiritual. Y eso representa especialmente, usando el método histórico-gramatical, al cristianismo del primer siglo, a los primeros cristianos, porque cada sello representa la historia de la iglesia desde la muerte de Jesús hasta los últimos tiempos. ¿Ok? Entonces el primer sello representa eso, la etapa más hermosa, donde la iglesia estuvo más cerca de Dios, fue esta etapa del primer siglo, donde los cristianos, ¿se acuerdan? Vivían en comunidad. Hechos 2, vivían en comunidad, tenían todo en común, el problema de uno, el problema de todos. Cuando descendió el Espíritu Santo en el Pentecostés y se llenó la iglesia de poder y asumió ese poder y comenzó a hacer milagros, esa etapa representa santidad, pero también representa victorias espirituales. Por eso hay un arco, pero no hay violencia, porque son victorias espirituales. Y hoy tenemos guerras también en nuestras vidas. Tenemos guerra en el trabajo, en la familia, en la iglesia. Pero esas batallas que estás luchando, que estás peleando en tu vida hoy, debes pelearlas con fuerza, con el Espíritu de Dios. Porque le dijo Dios a Zorobabel, vamos aquí al texto en Zacarías 4:6, dice: no con ejército ni con fuerza, sino ¿con qué? Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos problemas te hubieses evitado si desde el primer momento hubieses asistido al recurso del Espíritu Santo para resolver esos problemas? Te hubieses evitado discusión con el marido, te hubieses evitado discusión con el esposo, te hubieses evitado discusión con la suegra, también con la suegra. Te hubiese evitado tantos problemas en tu vida si hubieses optado como el primer recurso el Espíritu Santo. Pero generalmente nosotros empezamos a invertir recursos en nuestra vida de soluciones, y lo que hacemos es enredarlo más. Y cuando ya nos vemos con el agua hasta acá, entonces automáticamente decimos: bueno, Padre, ya no puedo más. Haz algo en mi vida. Pero ¿por qué no hiciste eso al principio y te hubieses evitado todo eso? Y eso es lo que sucede. Pero esta gente tenía ese concepto claro. Esta iglesia apostólica tenía el concepto claro de poner a Dios sobre todas las cosas, a levantar a Cristo en el medio de la iglesia, a poner a Jesús en medio de la familia, en medio de la comunidad de fe. Y por eso es que vivían en una santidad cual nunca antes se había visto. Bueno, hasta ahora vivían en victorias espirituales, y entendían que su lucha no era contra un hermano, no era contra un semejante. Su lucha era ¿contra quién? Contra potestades, contra principados, contra huestes, gloria al Señor, aleluya, contra todas esas huestes de maldades, contra el diablo. Y tenemos que tener eso en cuenta hoy, ¿ok? Entonces, dice que hay una corona. La corona siempre en la Biblia, especialmente en el Apocalipsis, en sentido profético, refleja ¿qué cosa? Victoria.
victoria. Pero esta corona, el nombre que se usa, lo vimos el sábado antepasado, es Stéfano, porque hay dos tipos de coronas en el Apocalipsis, en griego. Está la corona Stéfanos, que es la corona que se le daba a los jugadores en los Juegos Olímpicos, que era de laurel, de una, así ves, de unas hojitas, ¿eh? La han visto por películas. Esa es la corona que se le da al ganador de una carrera, y está la corona también política, la corona real, que es gema. ¿Ok? Ese tipo de corona el pueblo de Dios no la adquiere. La que adquiere por medio de la victoria en Jesús es una corona de victoria, una corona de triunfo. Entonces, dice primero a los Corintios 9, 24 y 25, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una, ¿qué cosa? Incorruptible, o sea, Estéfanos, ¿ok? Ahora viene el segundo sello. El segundo sello dice que tiene un caballo rojo. Siempre que se ve el caballo rojo, bueno, vamos a leer lo que dice el texto. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y cuando salió otro caballo, bermejo. Bermejo es un color rojizo fuerte. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una espada. Fíjate que dice, le dice el ser viviente a Juan, ven y mira. ¿Cómo respondes tú a Jesús cuando en tu corazón te invita a que mires la vida, pero por medio de sus lentes? A que interpretes la realidad que estás viviendo, pero por medio de su revelación. A que entiendas que lo que estás viviendo puede ser una situación más espiritual que cualquier otra cosa. Porque has aceptado a Jesús en tu vida, y siempre que se acepta a Jesús en tu vida, aunque vives 40 años en iglesia, cada vez que intentas levantar a Jesús, ahí aparece una lucha que hay que batallarla, que hay que ganarla. Entonces, dice que ven y mira, y fue y vio esto. Siempre que aparece el rojo, siempre simboliza violencia, simboliza sangre. Y este caballo rojo tiene que ver con sangre, con guerra, con muerte, y tiene que ver con las persecuciones romanas, y se asocia especialmente con la iglesia de Esmirna, con el mensaje que le da Dios a la iglesia de Esmirna. Dice Apocalipsis 2:10 a Esmirna, no temas. ¿En qué? Están conmigo. En nada. Lo que vas a padecer. O sea, Dios no le promete a la iglesia de Esmirna que no va a padecer, sino que va a padecer, pero sin miedo, que yo tengo control, ¿ok? He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendrán tribulación. ¿Por cuántos días? Apunten ese número, 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la Stéfanos, ¿de qué? De la vida. Mira qué interesante. 10 días le dice Jesús a la iglesia de Esmirna que va a aparecer. Qué interesante. Estos 10 días se relacionan con 10 periodos de persecución que la iglesia de ese tiempo vivió durante casi 2 siglos más. Vivió 10 persecuciones increíbles. La de Nerón, Domiciano, Trajano, Adriano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximinio el Tracio, Decio, Valeriano y Diocleciano, que fue la peor. Esas son las 10 grandes persecuciones predichas por Jesús a la iglesia de Esmirna que sufrieron después. Es interesantísimo cómo la profecía se va cumpliendo a través de la historia. Entonces, dice que tiene una gran espada. La gran espada generalmente los eruditos la asocian ¿con qué? Con un conflicto doctrinal que la iglesia comenzó a vivir en esa época. O sea, el diablo los atacó por sufrimientos y persecuciones, y la iglesia crecía más y se unía más. Y el diablo dijo, espérate, no los voy a atacar desde afuera, ahora los voy a atacar ¿desde dónde? Desde adentro. Y comenzó a crear disensiones y a hacer crecer la intolerancia teológica entre los hermanos. Y ahí comenzaron a tener problemas.
¿Y qué pasa? ¿En qué consistía el conflicto doctrinal? Consistía en que al haber tantas persecuciones, muchos hermanos daban su vida por Jesús y bueno, y eran fieles. Pero habían otros hermanos que apostataban de la fe por miedo a morir, por miedo y negaban a Jesús y terminaban dando incienso al emperador. Y entonces surgieron dos grupos dentro de la misma iglesia santificada. Y estaban los rigoristas y los moderados. ¿Qué enseñaba un grupo y qué enseñaba otro? Los rigoristas decían que no se debía, porque esos hermanos, una vez que muchos de ellos apostataban por temor a morir, después se arrepentían y querían volver a la iglesia, al cuerpo, ¿no? Pero los rigoristas decían, no, es intolerable tener a esos hermanos aquí. Ya eso se los entregamos a Satanás. Ellos fallaron, ellos apostataron de la fe. Son unos apóstatas, son unos mentirosos, son unos... Y se mantenían rígidos. Pero había otro grupo que decía lo contrario, que eran los moderados, que decían, bueno, ellos fallaron, pero se arrepintieron. Vamos a recibirlo de vuelta, vamos a restaurarlos, vamos a pastorearlos y vamos a hacerlos crecer. Vamos a mostrarle la gracia que se nos fue mostrada a nosotros. Y hubo mucho conflicto, la iglesia comenzó a dividirse por esa situación, pero finalmente, gracias a Dios, el bien siempre triunfa ¿sobre qué? Sobre el mal. Y terminó predominando la posición de los moderados. Entonces, viene el otro sello. Estoy rapidito. El otro sello tiene que ver con un caballo negro. Cuando lo destapan, lo que sale es un caballo negro. El color negro en la Biblia, vamos a leerlo. Apocalipsis 6, 5, 6. Cuando, estoy corriendo encima de otro caballo, como un jinete de esto. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y ¿qué? Otra vez, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una, ¿qué cosa? Una balanza en la mano y oí una voz que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. O sea, aquí vemos un caballo negro, una balanza, 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, el aceite y el vino. Miren, siempre que aparece algo negro, algo oscuro, se asocia con tinieblas espirituales en la Biblia. Ahí tenemos el ejemplo de Lamentaciones capítulo 5, verso 10, que dice, nuestra piel ¿qué cosa? ¿Se emblanqueció? Se ennegreció, metafóricamente hablando en la poesía hebrea, como un horno, eso es un símil ahora, como un horno a causa del ardor del hambre. ¿Ok? También dice Judas 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. O sea, siempre que aparece el negro en la Biblia, denota oscuridad espiritual. Pero dice que hay un jinete con una balanza. Proféticamente hablando, en cuanto a simbolismos apocalípticos, aquí la balanza tiene que ver con una manipulación de la palabra de Dios. Aquí es en la época de la historia del cristianismo cuando comienzan a insertarse ciertas tradiciones en la iglesia que se enseñaron tanto, que se enquistaron tanto, que después creyeron que era palabra de Dios. Y se defendía tanto una tradición como cualquier otro mandamiento de la Biblia, al punto que muchos posteriormente fueron quemados en la hoguera, que lo vamos a ver, quemados en la hoguera, fueron asesinados vilmente por manifestar descontento con poner a la altura de palabra de Dios, mandamiento de Dios, un mandamiento de hombre o una tradición filtrada. Y lastimosamente hoy tenemos residuos, restos de humedad de esto. No voy a poner ejemplo porque no hay tiempo, pero ¿cuántas piensa en su mente, cuántas tradiciones en nuestra iglesia tenemos que si se intenta quebrar una, entonces ya estás quebrando un mandamiento divino? Señores, hay que definir bien qué cosa es un mandamiento de Dios y qué cosa no lo es. Y hay tradiciones muy buenas, pero por muy buenas que sean, no son mandamientos de Dios, no son infalibles como los mandamientos de Dios. Entonces, eso fue lo que pasó. Y el hecho que diga que por 1 denario lo que compras es
una gotica de cebada, algo de trigo, indica la escasez de la palabra de Dios que había en ese tiempo. Un denario era el pago de un obrero durante todo un día. Entonces, había un alto precio, según la profecía, había un alto precio de los alimentos, proféticamente hablando. ¿Y qué cosa es la palabra de Dios? ¿Es el pan de qué? De vida. Entonces, en esta época comienza a haber una alta escasez de la verdadera palabra de Dios, de la verdad de vida, del pan de vida. ¿Por qué? Porque comienza a torcerse todo, al punto que estaba casi escasa. Entonces, aquí aparecen doctrinas ajenas a la Biblia, el culto a los santos, la veneración de las imágenes, de imágenes, déjame ver si digo bien esta palabra porque siempre me cuesta trabajo, la transubstanciación, la dije bien. Eso es creer que el pan, la hostia, es el mismo cuerpo de Cristo, transubstanciado, convertido, ¿no? Y el vino es el vino que se toma en la Santa Cena, es la misma sangre de Cristo. O sea, hay una transubstanciación. Parece una mala palabra, pero no, es una palabra del español. Entonces, la Biblia es totalmente restringida. ¿Por qué? Porque no se le da al pueblo entero, se le retira, gloria a Dios, se le da en latín solamente, y solamente los clérigos tienen acceso a ella. Y comienza a haber una falta del pan de vida. Y el pueblo es manipulado. Siempre que alguien quiere manipular a alguien, no le da toda la información. Se apropia de la información y no te la da. Te manda a un link de un pastor en YouTube, pero no te da la fuente. Siempre ve a la fuente. Siempre ve a la fuente. Aparece también el sistema eclesiástico romano, que más adelante culmina con el papado medieval, cuando se funde la iglesia con el Estado. Aparece ¿cómo se llama esto? Las injerencias, indulgencias, gracias, las indulgencias, que era una manera de comprar favores de Dios. Si tenías un familiar, creían ellos en el purgatorio, bueno, pues pagando cierta cantidad, entonces pasa a ese familiar para el cielo y se le perdonan ciertos pecados. Toda práctica parecida hoy día a eso, que pagas algo a Dios para que Dios te retribuya con un favor, eso es una herejía. A Dios no le hace falta que tú le pagues nada para hacer ningún milagro. No hace falta que inviertas en algo para que Dios haga algo grande. No, Dios lo hace aunque no des un peso, porque te ama. Tú eres la locura de Dios. ¿Ok? Entonces, todo eso ocurrió en ese espacio. Ahora dice, no dañes el aceite y el vino. O sea, Dios preservó aún así la acción del Espíritu Santo y el poder del Evangelio para que aún en tiempos oscuros como ese se levantaran hombres influenciados por el Espíritu de Dios y denunciaran todas esas prácticas y dieran sus vidas por la verdad que defendían. Y hubo muchas persecuciones, pero prevaleció la verdad del Espíritu Santo. Automáticamente vemos el sello número 4, el caballo amarillo, dice Apocalipsis 6, 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz, no sé si me entienden, ando con la quinta encendida. Ando con la quinta y no la voy a bajar porque ya tengo que concluir. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré y he aquí un caballo, ¿de qué color? Amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía y le fue dada potestad para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Qué interesante. Cuando dice amarillo, realmente está hablando de un amarillo medio verdoso, que es el color de la descomposición. Aquí evidentemente dice que hay muerte. ¿Ok? Este caballo representa un tiempo en la historia de la Edad Media donde la iglesia y la humanidad fue atacada por guerras, por persecuciones, también por cruzadas y también por pandemias muy fuertes. Muy fuertes, por eso es que habla de muerte y todo, y dice que con las fieras. Ok, hay 4 juicios allí
que lo voy a colocar ahora. Hay un caballo amarillo pálido, decadencia espiritual profunda. Y siempre que hay decadencia espiritual, hay maldiciones que acarrean esa carencia espiritual. No porque Dios la manda, sino porque te sales del perímetro de cuidado de Dios y automáticamente, bueno, pues entonces quedas a la disposición de estas maldiciones. Dice que hay 4 juicios: espada, hambre, mortandad y fieras. Espada, cruzadas, inquisiciones; hambre, escasez de alimento físico y espiritual; y mortandad, epidemias como la peste negra; fieras, símbolos de poder salvajes y opresivos, como por ejemplo en Daniel capítulo 7. ¿Ok? Pero viene un sello más. 5, las almas bajo el altar. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo? Daniel dice lo mismo: ¿hasta cuándo? En hebreo, ad matai. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Dice que hay almas y hay altar. Cuando hablamos de altar, generalmente pensamos en algo así, no un altar. Pero recuerden que el contexto apocalíptico está desarrollado o está mezclado con el contexto que tiene que ver con el santuario. De manera que aquí altar es el término que se usa para el altar del sacrificio. Y estas almas responden y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Esto tiene que ver con la época de los mártires. Esas almas fueron los mártires de la fe. Muchos pueblos desaparecieron. Los valdenses, los albigenses, los cátaros, los husitas. Muchos pueblos desaparecieron perseguidos, pero gracias a la fidelidad de ellos hemos heredado hoy verdades eternas. Por ejemplo, una de ellas, el sábado. Gracias a los valdenses que mantuvieron su fe intacta. Entonces, bajo el altar tiene que ver con sacrificios que se daba para Dios o por la fe en Cristo. El sello 6, signos cósmicos y juicio. Miré, y cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió. Fíjense, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira, ¿qué cosa? Ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Fíjense las señales de Joel capítulo 2. El sol se convertirá en tiniebla, refiriéndose antes del mismo día del fin, y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Mateo 24 también habla de estas mismas señales. Entonces, esto se refiere al comienzo del fin. Hemos vivido terremotos increíbles como el terremoto de Lisboa que afectó a gran parte del planeta. Murieron más de 100.000 personas en ese terremoto gigantesco, precisamente en 1755. Ya el sol se puso negro el 19 de mayo de 1780. También la luna se volvió en sangre ese mismo día. Hubo una lluvia de estrellas, de meteoritos, el 13 de noviembre de 1833. Además de eso, fíjense, fueron más de 100.000 meteoritos por hora. Parecía que el cielo se estaba desplomando. Era algo evidente que era una señal. Ahora, ¿cuáles eventos faltan por cumplirse según Apocalipsis 6, 12 al 17? Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo aquí. Faltan cataclismos finales. ¿Y qué? ¿Ya? Según el orden del texto bíblico, solo faltan algunos cataclismos finales y ya la venida de Jesús. Miré cuando abrió el 6º sello y había un gran terremoto. Ya hemos pasado terremotos. El sol se puso negro, ya pasó. La luna se volvió toda sangre, ya ocurrió. Las estrellas del cielo cayeron, ya ocurrió. Y el cielo se desvaneció como el pergamino. Y todo monte y toda isla se removió en su lugar. Lo otro que viene es ¿qué cosa?
la venida de el Señor. Aquí está todos los acontecimientos y ya después de todo eso lo que viene es el cierre de la gracia y la venida de Jesús. Eso fue, cuando yo hice ese estudio fue el año pasado, ya estamos en el 2026 y viene el último sello que tiene que ver con un silencio. Hasta aquí todos los sellos han tenido algo que ha conmocionado el mundo y este séptimo sello lo que trae es ¿qué cosa? Silencio. Qué interesante. ¿Por qué silencio? Vamos a verlo acá en la Biblia, ¿eh? Vamos a verlo acá en la Biblia. Apocalipsis 8:1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Mira qué interesante, 30 minutos. Esto tiene que ver y está conectado con el día de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque en el Yom Kippur, recuerda que esto lo escribió un judío, y quien dio la visión fue un hombre que vivió en la tierra como judío. Es Dios, pero vivió aquí como judío y se la dio a una persona con una cosmovisión judía. O sea, esto está conectado, Apocalipsis está conectado con el santuario. Y tiene mucho que ver con el Yom Kippur. ¿Por qué? Porque fíjense, el silencio en la Biblia está relacionado con un momento previo al día grande de Dios o un momento previo a la manifestación de la gloria de Dios. Si lo vemos en Sofonías, por ejemplo, 1:7, cae en la presencia de ¿quién? De Jehová. Cae en la presencia de Jehová porque el día de Jehová está, ¿qué cosa? Está cercano. Entonces resulta que el sumo sacerdote entraba el día de Yom Kippur solo, el pueblo quedaba afuera en silencio, y este es el final, quedaba afuera en silencio, esperando, orando, ayunando. ¿Por qué? Porque ese era el día en que se expiaban sus pecados. Y el sacerdote, si no estaba muy claro, ahí terminaba muerto. Por eso le amarraban una soga al pie para que cuando él entrara, si moría ante la presencia de Dios, como nadie puede entrar, entonces lo alaban la soguita y sacaban al sacerdote muerto. Gracias a Dios no ocurrió nunca. Entonces, el pueblo estaba en silencio según Levítico 16 y esperaba afuera. Y aquí entonces ese silencio pudiera reflejar ese momento antes, precisamente ese momento pequeño antes de que Cristo entonces entre para expiación de nuestros pecados. El Yom Kippur. ¿Ok? Ahora, ¿por qué media hora? Aquí lo tenemos. Recuerden que en profecía, según Ezequiel capítulo 4, verso 6, ¿un día equivale a qué? Ok, entonces si un día equivale a un año, una hora profética equivale aquí a 15 días. Y 30 minutos el día sería entonces alrededor de ¿cuántos días? 7 días. Y ese era exactamente el tiempo que el sacerdote se apartaba 7 días antes del Yom Kippur para prepararse para el gran día de la expiación. Y esos son los 30 minutos de silencio que hay en el cielo. Mire qué cosa tan interesante. Esto, señores, el séptimo sello representa el momento solemne en que la gracia está por cerrarse. El juicio está por terminar y el cielo entero guarda silencio esperando que la historia llegue a su clímax. Hermanos míos, estamos viviendo en este momento, hice un resumen rápido por el tiempo, pero estamos viviendo en este momento el final del sexto sello para pasar al séptimo sello. A este mundo lo que le queda es un empujoncito. Si hasta aquí todas las profecías se han cumplido, ¿qué te hace pensar que no se cumplirá lo que viene? La gente que yo veo que me dice, ay, ¿cómo tú sabes que se va a cumplir lo que viene? Bueno, evidentemente, porque he visto que de aquí para atrás, por milenios se ha cumplido todo lo que la Biblia ha dicho. Entonces, eso es suficiente argumento para creer convincentemente que lo que está por llegar también se va a cumplir. ¿Qué estás haciendo tú para prepararte para ese momento que viene ya? Cuando se cierre la gracia y llegue el juicio de Dios. Para nosotros los que estamos en Cristo, el juicio siempre es para justificación.
Siempre. Siempre que te hablen de juicio, no piensen que te vas a perder. No, tú estás en Cristo. Tú has aceptado a Cristo como tu Salvador personal. Le has abierto las puertas y las ventanas de tu vida. Por lo tanto, el juicio para ti no es para perdición, según la Biblia. Es para redención, para salvación. Por eso tenemos que ver esta oportunidad de cumplimiento del fin del mundo como una buena noticia. En el nombre de Jesús te digo, si no lo has hecho, haz arreglos en tu vida. Pero no hagas arreglos buscando la manera de resolver lo que tienes que resolver por tu propia cuenta. Tengo que mejorar en esto y voy a hacerlo. No, para. No. Olvídate de la conducta. Eso es lo que ha llevado a que hoy muchos sean un puñado de hipócritas. Pensando en la conducta, en cómo me porto, qué pensaron de mí. Eso es hipocresía pura. Eso no transforma el corazón. Eso transforma quizás el testimonio que pueda tener alguien de ti, pero no te garantiza salvación. Céntrate en Jesús. El problema de Judas cuando entregó a Cristo fue que cuando sintió ese remordimiento fue a la iglesia y no fue a Cristo, no fue a la cruz. Fue a los sacerdotes y los escribas y le tiró un puñado de monedas en vez de ir a Cristo. No pongas nunca una iglesia entre tú y Jesús. No pongas nunca a alguien entre tú y Jesús. Un trabajo entre tú y Jesús, una relación entre tú y Jesús. Pon a Jesús en el medio de todo. Levanta a Cristo en tu vida, levanta a Cristo en tu familia, levanta a Cristo en la iglesia. Porque ya al mundo lo que le queda es nada. Veremos a Cristo venir en esta generación. Yo siempre le digo a mis padres, por mí no sufran, tranquilos, porque ellos me dicen, cuidado que están manejando. Yo no me voy a morir. Yo voy a ver a Cristo vivo. Cristo viene ya. Maranata, Cristo viene pronto. Yo quiero ver, y me refiero a las visitas que están en esta mañana. Yo no prediqué en esta mañana para tocar tus emociones. Prediqué para tocar tu raciocinio, tu capacidad de pensar, wow, tengo que hacer esto, tengo que hacer arreglos. Yo quiero preguntar si en esta mañana hay alguien que nos visita que quiere decirle a Jesús, Padre, yo quiero entregar mi vida a ti para que tú controles mi futuro y estar totalmente seguro para ese gran día de tu venida. ¿Hay una mano de las visitas que están presentes que quieren decirle eso a Cristo? A ver, levanten la manito. Gloria a Dios. ¿Pueden ponerse de pie? ¿Pueden ponerse de pie ustedes, por favor? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Cuántos dicen amén por esa muchacha? Bendiciones. ¿Pueden pasar aquí? Ustedes son de la familia. Venga. Hay alguien más que también quiere decirle a Jesús, Padre, mira, yo quiero estar seguro en ti. La vida no me va como yo pensaba, tal vez. Quizás hasta aquí no he hecho las cosas como tú querías, o sí, pero yo quiero estar seguro. Venga para acá arriba. Yo quiero estar seguro que cuando venga ese gran día, yo formar parte de tu pueblo y estar dentro del perímetro divino. ¿Hay alguien más que quiere decirle eso a Cristo? Es una gran decisión. Es mejor esto que $1.000.000. Amén. Yo voy a orar por ti para que Dios te hable. Yo sé que hay alguien en esta mañana todavía sentado en esas bancas que quieren decirle eso a Jesús, pero tienen vergüenza, tienen pena, el que dirán, qué pensarán y cómo será el proceso. Nada, es sencillamente aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal y se acabó. Eso. Voy a orar por ti. Si en lo que estoy orando sientes en tu corazón que Dios te está llamando por medio de esta palabra, no tengas pena. Ven para acá para orar aquí por ti. Eterno Padre que estás en el cielo, gracias por este mensaje del libro del Apocalipsis que hemos concluido hoy, la primera temporada. Gracias porque has tocado el corazón de estos dos jóvenes y has tocado el corazón de algunos que están en la congregación. Has tocado el corazón de toda la congregación que ya una vez decidieron por ti y hasta se bautizaron. Te damos las gracias por las profecías cumplidas, por la manera en que has hecho grande el plan de salvación para que todos estemos dentro, involucrados y poder formar parte del pueblo redimido del último tiempo. Ya casi se sienten la trompeta, ya se sienten los pasos del que ha de venir. Te pedimos estar contigo, Dios mío, para recibirte en las nubes de los cielos. Ahora te pongo en tus manos a estos dos hermanos que han pasado para acá valientemente. Ellos tienen luchas que están enfrentando tal vez desde el momento en que decidieron levantar a Jesucristo en sus vidas. Tienen propensiones que tienen que resolver, tal vez batallas en las que están involucrados, no sé,
no conozco, pero puede ser una situación de carácter, puede ser una adicción, puede ser una situación familiar, lo que sea. Yo te pido, como muestra, Señor Santo, para ellos de que tú estás con ellos, que les des victoria sobre toda dificultad. Que le hagas entender en sus mentes y les hagas sentir en su mente esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo tú puedes dar. Y finalmente que puedan venir aquí y dar testimonio sobre las victorias que tú has propiciado para ellos. Bendice al resto de la congregación de Riverside Spanish. Muévete en medio de nosotros, Dios mío. Quiebra todo lazo de maldad, toda situación de pecado. Rómpelo todo, Dios mío, porque queremos recibirte en las nubes de los cielos juntos. Y no queremos que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. En el nombre de Jesús lo pedimos. Esta iglesia, Padre Santo, lo cree y dice: amén. Que Dios me lo bendiga.